Ahora veremos cómo encontrar el dominio de una función real. Recordemos que el dominio de una función es el conjunto de entradas para la función. El dominio de una función, por ejemplo, se puede expresar de forma explícita. Veamos, si tenemos por ejemplo esta función y igual a x al cuadrado y nos restringen el dominio, por ejemplo estos dos valores, entonces decimos que nos están dando el dominio de una forma explícita, es decir, ya nos están restringiendo el dominio. Esto significa que el dominio va a ser el conjunto de los números reales para los cuales x pertenezca a este intervalo. Es decir, esto se expresa en la siguiente notación. El dominio de f es tal que x pertenece a el conjunto que va de 0 a 5. Y esto se sobreentiende que en el conjunto de los números reales. Pero en caso de que no nos hagan explícito el dominio de una función y la función está dada por una expresión algebraica, entonces se dice que el dominio de la función es el dominio de la expresión algebraica. Por ejemplo, si me diesen esta función, entonces asumo que el dominio será el dominio de esa función. Es decir, el conjunto de números reales para los que la expresión se define como un número real. Por tanto, aquí podemos decir que el dominio de f será el conjunto de los números reales. Ya que aquí no me han dado ningún dominio, entonces asumimos que el dominio será los valores que tome la función para los cuales se define como un número real. Realicemos unos cuantos ejercicios para comprender mejor el concepto de dominio. Veamos la siguiente función, donde tenemos f de x igual a 1 sobre x cuadrado menos x. Esta función podemos ver que es del tipo racional, pero ahorita no importa si no hemos estudiado la función. Ahorita lo importante es cómo determinar el dominio de una función real. Lo que podemos hacer acá es factorizar esto, sacar factor común, de tal forma que nos queda lo siguiente. Sabemos que no se puede dividir por 0, por tanto, esta expresión x menos x más 1 la vamos a igualar a 0 para encontrar sus raíces. En este caso teníamos x igual 0 y x igual 1. Entonces vemos que la función no puede tomar ni el valor de 0 ni 1 porque quedaríamos con una indeterminación que no tendría sentido en los números reales. Entonces podemos decir que el dominio de esta función se puede expresar de dos formas, en forma de conjunto o en forma de intervalo. Veamos las dos formas. Podemos escribirla en forma de conjunto de la siguiente forma. Decimos que x pertenece al conjunto de los números reales tal que x sea distinto de 0 y x sea distinto de 1. Esto lo podemos expresar también en forma de intervalo como sigue. Decimos que podemos decir que x pertenece a desde menos infinito hasta 0 abierto, unión, desde 1 hasta más infinito. Esto significa que podemos tomar cualquier valor negativo, pero el 0 no lo tomamos, unido con el conjunto que va desde 1 hasta más infinito. Por lo tanto, el dominio se puede expresar en forma de conjunto como x pertenece al conjunto de los números reales tal que x sea distinta de 0 y x sea distinto de 1. Decimos de hecho que la función no está definida en el valor de x igual 0 y x igual 1. Porque si estos valores de x igual 0 y x igual 1 se incluyen en el dominio, crean en la función al evaluarla una indeterminación. Es decir, si el valor por ejemplo de 0 lo evaluamos en la función, vemos que obtenemos una función sin sentido que no pertenece al conjunto de los números reales. Lo mismo, si evaluamos la función f1, también obtenemos una indeterminación que tampoco pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, estos valores se tienen que excluir del dominio para que la función pueda adquirir solo valores reales.
Vemos la siguiente función, donde tenemos g de x igual a la raíz cuadrada de 9 menos x al cuadrado. Sabemos que las funciones cuadráticas no pueden aceptar valores negativos, ya que por lógica no podemos obtener un número negativo al elevar un número al cuadrado. Es decir, por ejemplo, yo elevo un número cualquiera al cuadrado, jamás me dará negativo. Aunque lo eleve a la menos 2, esto sería lo mismo que tener 1 sobre 2 al cuadrado, que sería igual a 0.25. Es decir, jamás la función me va a dar un número negativo al elevarla al cuadrado. Por lo tanto, decimos que 9 menos x cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Esta es una sencilla desigualdad que podemos resolver de la siguiente forma, donde decimos entonces que x tiene que tomar valor entre 3 y menos 3. Por lo tanto, el dominio de la función lo podemos expresar como sigue. Podemos decir x pertenece solamente al conjunto restringido de menos 3 a 3. Es decir, x no puede tomar un valor menor a 3 porque aquí nos crearía un número negativo. Ni tampoco puede tomar un valor mayor a 3 porque también genera un número negativo. Vemos la siguiente función donde tenemos f de x igual 2x. En este caso vamos a extraer el dominio de la función. Entonces habíamos dicho que el dominio de la función son los valores que toma x para los cuales la función es un número real. En este caso podemos ver que aquí no hay ningún tipo de restricción. Entonces vamos a asumir que el dominio va a ser el conjunto de valores que tome la función para los cuales se define como un número real. En este caso, como estamos en presencia de una función lineal, como veremos más adelante, decimos que el dominio de la función es el conjunto de los números reales. Veamos la siguiente función donde tenemos f de x igual a 1 sobre x menos 3. En este caso, como vimos en el ejercicio anterior donde también teníamos una función racional, habíamos dicho que acá abajo en el denominador no puede ser 0 porque nos queda una expresión sin sentido, no se puede dividir por 0. Por lo tanto decimos que x menos 3, si es igual a 0, significa que x tiene que ser igual a 3. Por lo tanto se dice que la función no está definida en el valor x igual a 3. ¿Por qué se dice que no está definida? No está definida en ese valor porque no me produce un valor de la función real, así de simple. Por tanto, este valor no se puede incluir en el dominio de la función. Por lo tanto, decimos que el dominio de la función será que x pertenece a los reales tal que x sea distinta de 3. O también en notación de intervalos podemos decir que sería el conjunto de los números reales menos el valor de 3. Vemos la siguiente función donde también tenemos una función racional. En este caso lo que haremos es factorizar el denominador para obtener qué valores hacen 0 el denominador. En este caso tenemos una diferencia de cuadrado y se nos convierte en esta expresión. Entonces tenemos que buscar qué valores hacen 0 el denominador. Entonces si esto lo igualamos a 0 encontramos que x es igual a menos 1 y x es igual a 1. Por lo tanto, decimos nuevamente que la función no está definida en los valores x igual a menos 1 y x igual a 1, porque no me produce un valor real de la función. Por lo tanto, tenemos que excluir estos valores de x del dominio, y eso los podemos expresar de la siguiente forma. En la forma acorde y en la forma de intervalo, podemos decir que sería x pertenece al conjunto que va desde menos infinito hasta menos 1, que no se toma, unido desde 1 hasta más infinito. O también lo podríamos expresar como en forma de conjunto. Decimos que x pertenece a los reales tal que x sea distinta a menos 1 y x sea distinto de 1. Cualquiera de estas dos formas es válida. Entonces vemos que x no puede tomar esos dos valores porque nos crearía una indeterminación. Veamos ya por último esta función cúbica, donde tenemos f de t igual a la raíz cúbica de t menos 1. Tenemos que encontrar su dominio. En este caso tenemos una función raíz cúbica, que sí acepta valores negativos dentro del radical. Es decir, nosotros podemos extraer el valor, por ejemplo,
de menos 27, raíz cúbica de menos 27, y esto sin ningún problema nos dará 3. Y si admite valores negativos, la raíz cúbica. Por lo tanto, podemos ver que este valor t-1 puede tomar valores tanto negativos y positivos sin ningún problema. Por lo que decimos que el dominio de la función, en este caso, será el conjunto de los números reales.